Bueno, mi nombre es Jonas Herrera, es un placer estar aquí y que podamos realmente aprender juntos. Bueno, yo quiero comenzar que imaginen que este billete representa toda la riqueza del mundo. Imaginémonos que este billete representa toda la riqueza del mundo. Bueno, las empresas familiares generan 2/3 de esta riqueza. ¿Qué significaría esto en este billete? Que las empresas familiares representan todo esto de la riqueza mundial. Es una locura. Las empresas familiares generan 2/3 del PIB mundial. Estamos hablando que 6 de cada 10 empleos se los debemos a una empresa familiar. Sin embargo, muchas no enfrentan su mayor amenaza en el mercado, sino alrededor de la mesa familiar. Y hoy vamos a lidiar con una pregunta, con esta pregunta. ¿Qué hacer cuando la familia y el negocio chocan? Es verdad que cuando nosotros tenemos una empresa familiar, yo soy la primera generación, soy el fundador junto con mi esposa de una empresa que tiene las características de empresa familiar, y por eso me apasioné en este tema de la sucesión, de las lealtades, de las rivalidades. Y es verdad que una empresa familiar tiene ventajas y desventajas, tiene grandes ventajas, y yo quiero referirme a estas 3 ventajas que tiene una empresa familiar. Pero una de ellas es la confianza. Realmente se asume que cuando los fundadores, en este caso pensemos en papá y mamá, forman la empresa independientemente tengan hijos o no, hay confianza después en la sucesión cuando nacen los hijos. Por lo menos es teórico, ¿no? Que yo confío o debería de confiar más en mis hijos, o bueno, en un sobrino o en mi hermano que es parte de la familia. Y entonces hay una confianza tácita, hay una confianza implícita. Obviamente uno puede decir que esta confianza después se generan en problemas, pero ahorita hablemos de que es una gran ventaja que las empresas familiares tienen, es la confianza que se tienen entre ellos. La otra ventaja es la velocidad. Cuando los fundadores están a cargo de la empresa, de la compañía, las decisiones se hacen de forma más veloz y realmente, dependiendo de la industria, muchas veces eso genera una ventaja competitiva. Claro, esto se da con aquello de que preguntémosle a mi papá qué dice, preguntémosle a mi mamá qué dice. Y el papá, con ese instinto de león, ese lobo de Wall Street, ¿verdad? Dice, hagamos esto, esto y lo otro. Y muchas veces funciona. Y entonces eso nos da una velocidad y además fortalece la autoridad del fundador, del líder. Eso nos causará problemas después, pero también la velocidad es una ventaja de una empresa familiar. Hablo de esto porque esas ventajas se deberían de mantener. Esas ventajas las deberíamos de utilizar a nuestro favor. Y la otra ventaja es el compromiso. Evidentemente, los empleados, los colaboradores que trabajan en nuestras empresas, pues nosotros esperamos que tengan un compromiso. Pero en la realidad, muchas veces los empleados o colaboradores están ahí por una transacción. Es decir, están trabajando porque yo hice una transacción, cosa que no está mal, una transacción de salario también, ¿no? Un plan de carrera y hay una transacción, y cuando esa transacción ya se ve un poco diezmada, entonces yo vengo y busco otro derrotero, otra empresa, algo que es normal. Pero cuando yo soy parte de la familia, yo veo un compromiso porque eso es mío, yo lo asumo como mío, entonces hay un compromiso mayor, o se piensa que debe haber un compromiso mayor. Pero también hay 3 desventajas, ¿no? Porque las empresas familiares tienen estas ventajas, pero también tienen vulnerabilidades únicas. Y estas 3 desventajas son de las que quiero platicar ahora. Una es las rivalidades. Miren, las rivalidades se pueden dar por muchas razones. Por muchas razones puede haber rivalidad entre hermanos, entre tíos, entre padre, madre, etc. Pero la rivalidad tiene que ver porque se asume que eso es la compañía, la empresa, el negocio, es mío. Entonces, como yo asumo que es mío, yo lo quiero para mí. Así comienza la rivalidad. Ahora que la Copa del Mundo acaba de terminar, eso tiene que ver con los que salen a la final del campeonato, ¿no? Ellos creen que ese trofeo es de ellos. O sea, lo dan por hecho, lo asumen que es de ellos, en tanto lo quieren tomar y ven al otro como un rival. Entonces, la metáfora es que, sobre todo cuando los hijos crecen y piensan que van a suceder a sus papás, asumen que eso es de ellos. Y bueno, y en buena medida es de ellos,
Pero la rivalidad, como digo, tiene que ver con la pertenencia. Eso es mío, entonces yo asumo que tengo un poder sobre eso y eso da de alguna forma una rivalidad. Lo otro son los favoritismos. Los favoritismos tienen que ver con el amor y con el mérito, ¿no? Yo te amo, pero ¿cuánto mereces estar en la compañía? Vamos a hablar de esto ya ahora mismo en detalle, ¿no? Y el otro de ventaja son las expectativas. Y miren, las expectativas tienen que ver con lo que yo creo que mi hijo debe de hacer o los sueños del fundador vertidos, depositados normalmente en los hijos. Pero les quiero dar una noticia. Los sueños del fundador no tienen por qué ser los sueños de los hijos. Los derroteros, los challenges, los retos, todo lo que el fundador se propuso hacer no tiene por qué ser los retos que el hijo tiene que seguir. Entonces, aquí me imagino que hay padres, madres y otros que nos están haciendo el favor de escucharnos, que están en la primera generación, en la segunda generación, tienen hijos y es importante entender que el amor y el mérito y las expectativas tienen que ser expectativas sanas y tenemos que empezar a dividir la familia de la propiedad y del negocio, y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Cuándo choca la familia con el negocio? Cuando no se entiende esta separación de estas tres estructuras de las cuales vamos a hablar. Entonces, cuidado papá fundador, cuidado mamá fundador con querer hacer tu hijo un mini tú. Tu hijo tiene su propio llamado, sus propios derroteros, sus propios sueños. Nuestros hijos tienen sus propias luchas, sus propias sombras. Nuestros hijos tienen que tener sus propias heridas, además. Entonces, no querramos, papás fundadores, mamás fundadores, salvar a nuestros hijos de sus propias heridas, ni queremos que ellos transiten un camino que no tienen que transitar, ni hagamos de nuestros hijos aquellos gerentes que nosotros no pudimos ser. Yo digo una frase en mi libro Apateísmo que digo, nosotros no podemos hacer por nuestros hijos lo que ni Dios está dispuesto a hacer por ellos. Eso es importante, ¿no? La expectativa con la que ponemos muchas veces, el problema de las empresas cuando va la sucesión es porque ponemos una expectativa que algunos hijos asumen cuando tuvieron que haber dicho, yo no puedo asumir eso. Eso fue tu negocio, esa fue tu idea, pero yo tengo por qué estar operando, por ejemplo, la empresa. Que no tiene que ver con el patrimonio. Aquí es donde vamos a entender la diferencia. Porque muchos hijos no quieren estar en la empresa y entonces se arruina la empresa, se destruye la empresa, porque no entienden la diferencia entre la empresa, la propiedad, el patrimonio y la familia, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, hay una cifra que es un dato que es revelador y es que en el 2025, mire usted, solo el 25% de las empresas familiares reportaron un crecimiento superior al 10% anual frente al 43% que lo logró en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una reducción de 18 puntos en lo que están ganando las empresas familiares. Lo que estoy diciendo es que las empresas familiares cada año están ganando menos. Y si nos vamos al ejemplo original que yo di, si representan 2/3 de la riqueza mundial, quiere decir que las empresas familiares hoy están sufriendo más que en otra época. Y cuando el crecimiento se frena, aparecen las diferencias sobre quién debe liderar, hacia dónde debe ir la empresa y cómo deben tomarse las decisiones. Y es en ese momento, cuando los números comienzan a bajar, cuando descubrimos que el verdadero desafío no es solo hacer crecer la empresa, sino mantener unida a la familia mientras el negocio cambia. Entonces, ¿qué destruye más empresas familiares? Fundadores, no es la competencia, no es la crisis económica, no es la falta de capital, no es la tecnología, o sea, no es eso lo que está destruyendo las empresas familiares. Curiosamente, lo que destruye más empresas familiares son las heridas que nunca aparecieron en el balance financiero. Lo repito nuevamente. Lo que está destruyendo las empresas familiares son las heridas que no aparecieron en los balances financieros. Me refiero a rivalidades, resentimientos, favoritismos, silencios, expectativas no habladas.
Hay un principio en la Biblia y es la historia de Jacob con José. Es una historia muy conocida, no la vamos por tiempo aquí a leer toda la historia, pero usted la puede ir a revisar a Génesis 37:3. Y es esta historia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Pero Jacob tiene expectativas, recuerden la palabrita, tiene unas expectativas diferentes de un hijo con relación a los otros 11. Esos favoritismos obviamente llevan celos, llevan cuestiones. A José lo quieren matar, después lo terminan vendiendo. Bueno, la historia termina más o menos bien, porque José pues llega a ser un importante funcionario del faraón. Y bueno, la historia, digamos, termina providencial. Pero lo que estoy diciendo aquí es que el favoritismo sigue siendo una de las amenazas más peligrosas para una empresa familiar. Cuando las personas perciben que los puestos o privilegios se asignan por cercanía familiar y no por mérito, la confianza entonces comienza a deteriorarse. Y por eso es que la sabiduría bíblica, la Biblia realmente tiene principios que si nosotros los aplicamos y los seguimos, podemos evitarnos muchos problemas. Uno de estos es Hebreos 12:15. Y me encanta lo que aquí dice el autor. Dice, asegúrense. Yo quiero que pensemos ahora como fundadores, ¿sí? Nos está diciendo la Escritura, fundador, asegúrate de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Y dice, y que corrompa a muchos. O sea, la Biblia nos está mostrando realmente que las familias no se destruyen primero por los problemas financieros, sino se destruyen por problemas relacionales. Las empresas deberían no solo de estar ganando más, sino que deberíamos de estar generando más empresas. Y aunque ese término de empresas familiares, yo lo voy a seguir usando en las dos conferencias porque digamos que es una forma más fácil de comunicarnos, pero quiero darles un principio. Hay una diferencia entre una empresa familiar y una familia empresaria. Repito, yo voy a seguir utilizando empresas familiares, pero quiero que ustedes en su mente hagan el switch. Es diferente tener una empresa familiar y ser una familia empresaria. Lo que tenemos que hacer es ser familias empresarias y no hacer empresas familiares. La empresa familiar es la que confunde. ¿Qué significa confundir? Fundir con. Eso significa confundir. Entonces, ¿qué fundo con? Fundo las lealtades con los méritos, con las acciones que le tengo que dar, con la herencia, con el testamento. Hago una confusión. Eso hace normalmente una empresa familiar. Pero una familia empresaria sabe que está ahí porque la riqueza tiene un propósito divino y tienen que hacer más riqueza, pero van a poner a los mejores hombres, estén en la familia o fuera de ella, para que el patrimonio crezca. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos tenemos que asegurar como fundadores? Que nadie quede fuera de la gracia. Yo no puedo favorecer a alguien de la familia porque fue leal a mí contra alguien que fue desleal. No, porque es mi familia y la gracia de Dios tiene que estar en todos. Pero dice que no debe de nacer ninguna raíz amarga. En buena medida Jacob no se esmeró, no utilizó estos principios. Digamos que Jacob no vino a la emprecharla, ¿verdad? Y no se dio cuenta que tenía que hacer algo. Mientras tenía el favoritismo desmedido sobre José, había una raíz de amargura que estaba creciendo en la vida de sus otros 11 hijos. El fundador es responsable de asegurarse que ninguna raíz amarga brote. Y después dice el texto, y cause dificultades. Lo que está diciendo el texto es que si nosotros no hacemos el que ninguna raíz de amarga brote, el resultado va a ser sí, solo sí, dificultades. Y va a corromper a muchos. Y el problema, papás y mamás, que a los que va a corromper son a nuestros hijos. Los papás muchas veces decimos, todo lo hicimos por ustedes, son desagradecidos. Ya estoy hablando de hijos que probablemente destruyen las empresas. Y uno dice, todo lo hice por ustedes. Y ya el papá, la mamá quizás ya entendiendo que sus días están terminando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué permitimos que se corrompieran nuestros hijos? Porque no pusimos reglas claras, porque no enseñamos de liderazgo, de sucesión. Son temas que son relevantes e importantes. Y yo decía que hay cosas que se están confundiendo. Eso es confundir, ¿no? Fundir con. Y lo que se confunde son estas tres cosas, principalmente, ¿no? Existen tres sistemas que funcionan al mismo tiempo
en una empresa familiar. Repito, sigo diciendo empresa familiar. Usted sabrá si es empresa familiar o debe de cambiarse a ser familia empresarial, que eso es lo que debemos hacer, ¿no? El problema aparece cuando intentamos resolver los problemas de un sistema, aquí los tienen ustedes, utilizando las reglas de otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer sistema, pues esto lo deberíamos de decir a todas nuestras familias, ¿no? Que van a heredar la empresa. Debemos de entender que somos tres, ¿no? En la familia hay emociones, en la familia hay historias, afectos, heridas, lealtades, deslealtades. Y es verdad que un hijo me puede haber herido tanto, pero entonces como mi hijo me hirió tanto, yo vengo y le quito las acciones. Sistema de propiedad. Empiezo a confundir los sistemas, ¿sí? Yo no estoy diciendo si algo nos puede validar para quitarle propiedad a nuestros hijos, porque no es el tema directamente. Eso podríamos hablar y podrían haber quizás algún argumento por el cual le quitamos propiedad. La verdad no se me ocurre ni uno. Pero, por ejemplo, puedo poner un ejemplo práctico. Si un hijo me ha sido desleal, digamos un hijo, voy a poner un caso extremo, ¿no? Un hijo hasta robó a la empresa. Son casos reales, pues extremos pero reales, ¿no? Y el board de la empresa decide que los abogados vayan contra el hijo del fundador, por ejemplo, pero el hijo sigue teniendo propiedad. Entonces, obviamente hay heridas en la familia. Hay heridas que me han hecho a mí como cofundador, pero yo no puedo unir esa deslealtad, esas heridas con su propiedad. Por ejemplo, yo pudiera decir, la propiedad sigue siendo de él. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos un fideicomiso, por ejemplo. Hagamos legalmente una estructura para que de sus acciones se le vaya dando mensualmente un dinero para que se sostenga. Voy a hablar sin filtros aquí. Hay hijos, por ejemplo, que se gastan y malderrochan el dinero. Bueno, en la Biblia hay un ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Entonces, claro, el papá dice, vas a tener las acciones y las vas a ir a derrochar. Sí, pero hay herramientas legales para que eso no suceda, para proteger la misma propiedad del hijo. La puede proteger el fundador, pero sin mezclar las historias, los afectos, las heridas, las lealtades. Puede pasar lo contrario, ¿no? Como es mi hijita y la quiero mucho porque tengo una relación con ella, entonces es la mayor accionista. Solo porque mi hijita me consiente, soy el papito de sus ojos. Estoy confundiendo la propiedad con la familia, ¿sí? Y cuando confundo la empresa, cuando entiendo que la empresa es un sistema vivo independiente de la familia. Por eso digo, empresas familiares y familia empresaria. La familia empresaria ha entendido que la empresa es un sistema que no le pertenece. No sé si me estoy dando a entender. La empresa no me pertenece la propiedad del sistema. ¿Qué es lo que a mí yo soy dueño de qué como hijo? De las acciones, dividendos, patrimonio, de la herencia. Pero yo no debería de tener nada que ver con los resultados, la estrategia, el mercado, la competencia y la productividad. Porque eso lo hace la gente más capacitada. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una empresa donde mi hija tiene ya 23 años, mi hijo tiene 18. Estamos hablando de estos temas, tenemos una serie de documentos incluso hechos al respecto para la sucesión, pero yo les he dicho claramente, ustedes no tienen obligadamente que ir a la empresa. Y ahí es cuando nos confundimos. Ellos no tienen obligadamente que ir, primero porque no quieran, y segundo, porque no son capaces. Aunque quieran, no los queremos ahí. La familia empresarial no los quiere. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la familia empresarial tenga más dinero, más propiedad, más patrimonio. En otras palabras, hacer que los más inteligentes generen patrimonio y riqueza para los sucesores. ¿Sí estamos claros ahí? ¿No están enojados? Veo a la señora con cara larga, ¿no? No, es broma, es broma. Ahora, pudiéramos hablar más de esto, pero obviamente tengo que ir aterrizando el avión, pero solo con esta lámina pudiéramos resolver todos los problemas. No mezclemos y enseñémosles, padres fundadores, a nuestros hijos a entender, ¿verdad? Que son nuestros hijos, que son los accionistas y propietarios de un patrimonio que tienen que hacer
más grande porque ese patrimonio, esa riqueza tiene un propósito, porque si hacer riqueza no tiene un propósito, entonces desde la perspectiva bíblica y cristiana pues no sirve para nada hacer eso, ¿verdad? Pero también entender que la empresa es un sistema vivo. Yo lo digo sin filtros a mis hijos y le digo, usted no necesariamente tiene que saber cómo opera la empresa. No necesariamente. Hay gente que dice, no, es que nuestros hijos tienen que saber cómo pone la paleta, cómo pone la cosa. Si cuando ya su hijo crezca, ya ni se van a hacer las paletas con esa máquina. ¿Para qué le está haciendo perder el tiempo? ¿Sí? A menos que sea por un tema de disciplina, ese es otro tema, un tema de responsabilidad, estoy de acuerdo. Pero en general nuestros hijos no tienen que aprender necesariamente a operar la empresa si no la van a operar. Tienen que aprender a liderar y dirigir a los que van a operar la empresa. Y más importante, tienen que aprender a saber cómo funciona el dinero. Eso es lo que tienen que saber los hijos de los fundadores. Cómo funciona el dinero. Ejemplo, yo puedo tener una empresa de publicidad que genera X cantidad de dinero, pero si yo le enseño a mis hijos, en vez de decirles que vendan más publicidad, les enseño a que hagan más patrimonio, nuestros hijos probablemente de ese dinero lo que van a hacer es agarrar para entender mejor el mercado de la criptomoneda, el mercado de la tokenización, las inversiones diversificadas, la bolsa. Entonces yo prefiero que los hijos hagan más riqueza en vez de que estén vendiendo más banners y panfletos. Ahora, ¿queremos que la empresa como sistema venda más? Sí, vamos a llevar a los mejores que hagan eso. Si están en la familia, bueno, y si no están, también. ¿Estamos de acuerdo? O no sé si estamos de acuerdo, pero por lo menos estamos claros. Ahora, hay 5 conflictos que destruyen las empresas familiares. Vamos a hacer una ruta y con esto vamos a aterrizar el avión de la primera conferencia. Una ruta por 5 conflictos hasta llegar a 4 reglas. Recuerden que el tema es cuando la familia y el negocio chocan, pero también hay unos tips que estamos dando para que esa colisión no se dé. Nosotros podemos evitar esa colisión perfectamente. De hecho, no es tan difícil evitar esa colisión. El primer conflicto es el que veníamos hablando cuando hablamos antes de las expectativas, hablamos del favoritismo, el amor versus el mérito. Una de las preguntas más difíciles en una empresa familiar es esta: ¿a quién promovemos? ¿Al hijo o al mejor? ¿Sí? Muchos fundadores ni siquiera se lo plantean que es peor. Asumen que el que debe suceder, cuando digo suceder, hacer la sucesión, es obligadamente el hijo. O sea, ni siquiera se lo plantean. Muchas familias caen en 2 extremos. O tratan al familiar como heredero automático, o sea, es decir, como es mi hijo, automáticamente es el heredero. Cuando digo heredero me estoy refiriendo del sistema de la empresa, porque sí es el heredero de la propiedad, pero no de la operación. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy separando esto. Entonces, muchos caen en que ya es automático, que tiene que ir a operar la empresa. Pero el otro extremo es los fundadores que le exigen al hijo, ¿verdad? Sin reconocer su condición de futuro propietario, le exigen que debe de pasar por lo que el fundador pasó, porque si no, no va a entender lo que es el trabajo duro. Cada quien puede hacer lo que mejor quiera, pero yo creo que eso hoy en el posmodernismo, con las nuevas generaciones, no funciona. Y lo que hago es que arruino relaciones. A ver, fundadores, emprendedores, nosotros comenzamos los negocios y los empezamos muchas veces sudando sangre, sudor. Yo recuerdo con mi esposa que cuando hicimos la empresa de Imagina Show Marketing, con la tarjeta de crédito al final de mes, era un desastre financiero todo, pero imagínate, con la tarjeta de crédito pagábamos salario, nosotros no nos pagábamos. Bueno, tal vez usted siente que le estoy diciendo cosas que también usted dice, yo he pasado por todo eso. Lo que un emprendedor ha hecho para hacer de ese emprendimiento una empresa es difícil, pero es un error vivir de glorias pasadas. ¿Qué es vivir de gloria pasada? Como yo hice todo esto, los demás también tienen que sufrir. No pain, no gain. O sea, tienen que sufrir, tienen que arrastrarse. No. Nosotros hicimos un trabajo que probablemente tuvo más fuerza que inteligencia. O mitad y mitad, o más inteligencia que fuerza.
Pero si la empresa ya está facturando, nosotros necesitamos más inteligencia que fuerza. ¿Sí? Entonces, entendamos también el momento. Según de Crónicas, los hijos de Isaacar llegan y les dice el profeta, van a la guerra contra David y le dice, vienen los hijos de Isaacar y ellos son entendidos en los tiempos. Cofundadores, fundadores, seamos entendidos en los tiempos. Entendimos que nosotros hicimos algo muy importante. Que quede como tradición y como anécdotas y respetemos, si aquí hay hijos, las memorias de los fundadores, de lo difícil que fue. Hay que honrarlos. Pero también entendemos que las cosas no se tienen que hacer necesariamente igual. Entonces, deben de existir políticas familiares de empleo, reglas claras para entrar. No solo que como es hijo ya estás. No, hay que tener reglas claras para entrar. Miren, hay una regla que es utilizada por muchas empresas. Yo no soy extremista que así debe de ser, porque para mí pueden haber variaciones. Pero, por ejemplo, hay una regla que se usa mucho en empresas familiares o familias empresarias, que es que el hijo, para ser director, por ejemplo, tiene antes que trabajar en otra compañía, en otra empresa. Y hasta trabajar en otra empresa, algunos les ponen requisitos de 2 años y todo, puede aplicar a su empresa. Y hay unas que son más estrictas, que el hijo solo puede liderar si le gana un perfil externo. O sea, no solo tiene que trabajar afuera, sino si yo quiero un director de operaciones, mi hijo tiene que superar a un currículum de afuera para ser el director de operaciones. Ojo, él sí es propietario de la empresa, pero no necesariamente tiene que ser el director de operaciones. Ni necesariamente es el mejor director de operaciones por ser el hijo del fundador. Entonces, pero eso se hace con reglas claras, evaluaciones, entender hablo mucho de hijos yo, pero entiéndanme que esto es ampliado. A veces hay primos, hay sobrinos, dependiendo. Hay muchas veces, si son tercera generación, hay mucha familia ya metida. Hay cónyuges muchas veces metidas en los negocios. O sea, estoy ampliándolo, ¿no? A toda esta gama, aunque yo me voy a referir como hijos, pero estoy abriendo la regla. Tienen que entender que pueden ser despedidos por el consejo administrativo. Tienen que entender que en cualquier momento pueden ser despedidos si no operan bien. ¿Van a dejar de ser propietarios? No. El hijo tiene que entender, el primo, el sobrino tiene que entender. Si hay otro que opere mejor para hacerme más rico, ¿por qué voy a operar yo? Es que además, si ustedes ven, no es ni inteligente. ¿Verdad? Entonces tenemos que enseñar esto, pero hay que separar los sistemas. Entonces, hay que proteger al familiar competente. Al familiar que es competente hay que protegerlo, pero también hay que tener las reglas claras. Entonces, queda resuelto el conflicto, ¿verdad? Mis hijos me decían a mí, tengo 2 hijos, ya les dije, ¿a quién amas más? Los chiquitos me decían, ¿a quién amas más? Y entonces, a mí, ¿verdad? A mí me decía Andrea, a mí me decía Ariana. Yo les decía, los amo igual a los 2. Y eso tiene una lógica. Yo como papá, me imagino que ustedes como papá o mamá, yo doy la vida por mis 2 hijos. Entonces yo les decía a ellos, ¿qué más puedo darles que mi vida? O sea, yo no puedo dar más que mi vida. Y si la doy por André y la doy por Ariana, no amo a nadie más. Porque no voy a dar por esta la vida y por este voy a dar el brazo, ¿verdad? Nada más, pero ya si me quitan la vida, no, la más una pierna, pero no, la vida doy entera. Ahora, la relación con los hijos es distinta. Amor es una cosa, relación es otra cosa. Usted tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, se va a dar cuenta de que con uno la relación fluye más. Lo voy a decir más sin filtro. Usted muchas veces quiere más estar con un hijo que con otro. Pero ese es un tema de relación, no de amor. En otras palabras, yo me puedo relacionar lo mejor con mi hijo o con mi hija, pero si no tiene mérito, no opera el negocio. Y me puedo relacionar menos con un hijo, ¿verdad? Pero si tiene el mérito, opera el negocio. ¿Se entiende? O sea, separar el amor del mérito. El conflicto 2 es la igualdad versus la justicia. Miren, hay una frase que yo escucho a menudo con mucha frecuencia cuando hablo con fundadores y es que yo voy a tratar a todos por igual. Miren, ni Dios trata a la gente por igual, ¿verdad? Eso no existe, la igualdad no existe, es una palabra casi diabólica, ¿no? Porque lo que debe existir es la equidad, dar las mismas herramientas. Pero si yo a mis hijos les doy, por ejemplo, les voy a hablar de mi caso, nosotros pusimos el dinero para su educación, lo planificamos, y mis hijos saben cuánto dinero tienen para su educación. Ellos saben
Tu herencia es tu educación. Y este es el dinero. Entonces, por ejemplo, mi hija hizo una parte en la universidad y después se salió para hacer unos cursos. Y yo le enseñé el balance. Ah, mire, hijita, qué lindo. Aquí está su balance, mire. Esto le queda. Esto ya se lo gastó, esto le queda. ¿Sí? O sea, para que puedan también responsabilizarse. Los dos van a tener las posibilidades. Pero si uno fue a la universidad y solo subió al techo y el otro fue a hacer cursos y aprendió y por eso puede operar la empresa, bueno, ellos se están haciendo su propio destino. Los voy a amar, van a ser mis hijos, van a tener propiedad, pero no van a operar si no cumplen la meritocracia, vamos a decir. Entonces, decir que usted va a tratar a todos por igual suena noble, suena justo, pero el problema es que igualdad no es justicia y eso es importantísimo. De sobra está poner un ejemplo. Imagínense 3 hermanos, uno ha dirigido las empresas, el otro se ha ido por el mundo a tiktokear y los dos regresan. Bueno, está por más decir quién tiene más mérito probablemente para hacer la empresa. Bueno, si su empresa es de TikTok, probablemente el que se fue a tiktokear. Entonces, hay que separar claramente, mis amados fundadores, lo que es ser hijo, lo que es ser propietario, lo que es ser empleado y lo que es ser líder. Un hijo puede operar porque es un buen empleado, pero probablemente no sea un buen líder. Quiere decir que en la empresa va a estar en jerarquía, probablemente abajo de un director que no sea familia. ¿Sí? Separemos ser hijo, ser propietario, ser empleado, ser líder. Hay un principio bíblico en Mateo 25 que es la parábola de los talentos, ¿no? También muy conocido. Jesús cuenta esta historia donde el Señor entrega 5 talentos a uno, 2 a otro, 1 a otro. La pregunta es ¿por qué Dios hace eso? Jesús hace eso, o la metáfora hace eso. ¿Fue acaso injusto entonces Dios por dar diferentes talentos? No, simplemente hay que entender que la igualdad puede evitar discusiones por un tiempo, pero la justicia construye empresas para varias generaciones. Así que la Biblia nos enseña que la igualdad y la justicia no son sinónimos. La verdadera justicia considera la responsabilidad, la capacidad y la fidelidad de cada persona. Cuán fiel es su hijo, cuán capaz es el primo, cuán responsable es la cónyuge del primo, del hijo, del nieto, para que esté operando la empresa. Si no, trátelo usted con justicia, no con igualdad. Si yo voy a despedir a un empleado porque hizo ABCD y esos son los KPIs, o sea, los índices de desempeño, entonces lo mismo se lo voy a aplicar a un externo que a mi hijo o a la cónyuge o al primo del tío del cónyuge. Pero mira, ese dinero que me pagaban además mensual me ayudaba, bueno, conformate con las utilidades y el patrimonio. ¿Verdad? ¿Y por qué no te alcanza las utilidades y el patrimonio? ¿Y por qué querés el sueldo mensual? ¿Por qué no te alcanza el patrimonio? Porque estamos operando mal la empresa y vos la estás operando mal. Mejor pongamos a alguien que opere más para que tenga más utilidad y patrimonio. ¿Sí? O sea, es además un buen trato, ¿no? El tercer conflicto es el control y confianza, quizás uno de los conflictos más difíciles de todos, porque hay que entender al fundador. Yo soy fundador y entonces yo he dedicado años a construir la empresa. Y es natural que me cueste soltar el control. A algunos les cuesta más, a otros es casi imposible, ¿no? A mí les confieso. Yo vine a dar la conferencia porque no se animó otro. Pero a mí me cuesta, ¿no? Yo soy el que controlo. Todavía hay decisiones que no, pero que las vea Jonás. Claro, yo todavía las puedo y las tengo que ver porque mantengo mi cargo como CEO, ¿verdad? Entonces, al tener mi cargo, me tengo que hacer cargo de mi cargo, ¿verdad? Obviamente. Pero el control cuesta. Cuando uno ya se retira, entre comillas, retirarse, y está todavía enérgico, uno piensa que todos lo están haciendo no tan bien como uno lo hacía. Es normal. Pero el fundador debe de entender la paradoja. Si nunca lo hace, la siguiente generación nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Entonces, la sucesión no empieza cuando yo me voy a retirar. La sucesión empieza cuando yo tengo el primer sucesor. O sea, cuando empieza a llorar en la cuna, ahí comienza mi proceso de sucesión. ¿Cuán atrasado vamos? ¿Cuán atrasado va cada quien? Cada quien sabrá. Pero ahí comienza la sucesión. Muchos heredarán un cargo, pero no la autoridad para tomar decisiones. El control protege el presente.
La confianza protege el futuro. El día que el fundador aprende a confiar, comienza realmente la sucesión. Ahora, ¿se van a equivocar los sucesores? Sí, igualito que usted se equivocó. Pero lo más seguro que si usted hizo un buen trabajo, se van a equivocar menos. ¿Sí? El cuarto conflicto es la tradición versus la innovación, ¿verdad? Hay una frase también que se escucha mucho en las empresas familiares, es que siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? O sea, el fundador diciendo, mira, pero ya deberíamos de salir del Excel, ¿verdad? A un CRM. Otros peor, ¿verdad? Deberíamos de salir del Sincel al Excel, ¿verdad? Más atrasados todavía, ¿no? Y la gente dice, no, yo en mi tiempo solo son carambadas, dicen esos fundadores así muy patriarcas, así, que aquí así se hace, si no venden porque no, en mi tiempo, ya saben ustedes la historia, ¿no? Ok, el problema es que el mercado no piensa igual que este fundador. Las generaciones nuevas no piensan igual que este fundador. Los clientes cambian, la tecnología cambia, la competencia cambia, los tiempos cambian. Y si la empresa no cambia con ellos, tarde o temprano deja de ser relevante. Así que fundadores, no confundamos tradición con innovación. ¿Sí? Los fundadores se sienten atacados, que la empresa que fundaron, la tradición que tenía la empresa, se está perdiendo por innovación. Y ese es un problema de los fundadores y de los sucesores, porque tenemos que aprender a honrar. Hijos que van a estar viendo este video, que van a suceder a sus padres o nietos o otra vez, o cónyuges, quien sea, tenemos que honrar a aquellos que tienen las espaldas flageladas del emprendimiento. El emprendimiento deja heridas. Mucho de lo que hoy tienen las empresas ha sido sufrido realmente con sudor, lágrimas, con desvelos, con tristezas, con cosas que no podemos contarles ni siquiera a nuestros hijos, con cosas que hicimos. Hay cosas que hasta nos avergüenza de cosas que hicimos para salir adelante nuestras empresas. Pero no confundamos entonces la tradición que tenemos que tener en esa empresa, el legado, que va a ser la segunda conferencia, por cierto, el legado, la tradición con la innovación. Fundador, vele porque se mantenga la tradición, pero deje que se innove todo lo que se tiene que hacer, aunque usted no entienda esos cambios. Jesús dijo en Mateo 9:17, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Note que el problema no era el vino. El problema era el recipiente. Fundador, viene vino nuevo, no sea usted el odre viejo que eche a perder ese vino. Fundadores, necesitamos darle paso a nuevos recipientes para ese nuevo vino. Definitivamente, el por qué hago las cosas es la tradición. Y cómo las hago es la innovación. ¿Sí? ¿Por qué las hago? Tradición. ¿Cómo las hago? Innovación. Y el último conflicto, y con esta me despido, decía el mariachi, conversaciones que nadie quiere tener. 5 de ellas son las que se me vienen a la mente. Herencia, sucesión, salarios, participación, poder. Hay personas que dicen, no hablemos de eso. No, es que no hablemos, otro día hablamos. Total, que la conversación se va posponiendo, se va posponiendo. El rey David sabe mucho de esto. Evitó enfrentar a sus hijos. Guardó silencio cuando debía hablar. Ese silencio fue el que permitió que el resentimiento creciera hasta el punto que dividió el reino, dividió a la familia. No podemos postergar más las conversaciones sobre herencia, sobre propiedad, sobre sucesión. Entre más antes lo hagamos, es mejor. Proverbios 17:14 dice, el comienzo de la discordia es como soltar las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede, dice la Biblia. O sea, en otras palabras, ¿cuándo comienza la discordia? Cuando no me hago cargo del problema. Ahí comienza, pero no solo eso. La contienda se va a soltar como las aguas. Después no voy a poder detener el tsunami. Por eso dice la Biblia, detén la contienda antes que se enrede. Empecemos a hablar de esos temas que son difíciles. Empecemos a hablar
de confianza, de favoritismo, de todo esto. Y cierro con esto, después de estos 5 conflictos, y espero que les haya servido algunos tips que dimos. Pero hay 4 reglas que resumen lo que hemos hablado. La primera es: la familia no reemplaza la estructura. ¿Se recuerdan? No somos una empresa familiar, somos familias empresarias. Por lo tanto, la familia no reemplaza la estructura. Bueno, es que yo pienso que hay que quitar al director, que hay que quitar al otro, que no sé qué, que hay que quitar a Juan, que hay que quitar a Pedro. No, la estructura se tiene que respetar, ¿sí? El propietario, ¿verdad?, que tiene la propiedad, no puede operar como a él le da la gana. Y por eso, si nos vamos ya a hilar fino, en esta conferencia no podemos hilar fino, pero si hilamos fino, ahí es donde se necesita un consejo de administración. Algo que lo recomiendo, aunque su empresa sea chiquitita. Alguna gente dice: no, es que el consejo es para Apple, es para Microsoft. No. No importa si usted tiene una venta no sé, de lo que sea y es pequeña, haga un consejo de administración externo. Gente que de manera externa pueda hablar sobre la estructura, pero no puede venir un propietario a cambiar la estructura. No sé si ustedes se recuerdan que antes decía una farmacia tal, atendida por su propietario. Nunca leyeron eso: atendido por su propietario. El propietario puede atender la tienda, pero no necesariamente la tiene que atender, ¿sí? La estructura de la empresa se debe de respetar. 2, los cargos se ganan, no se heredan. Regla 3, las conversaciones difíciles deben hablarse ya. Y regla número 4, la empresa debe servir a la familia y nunca la familia sacrificarse por la empresa. En muchas empresas familiares las discusiones comienzan porque alguien habla como padre cuando debió hablar como director, o responde como hijo cuando tuvo que haber respondido como gerente. El éxito de una empresa familiar, entonces, no se mide por cuánto dinero genera. Óigame, el éxito de una empresa familiar no se mide por cuánto dinero genera. Se mide por cuántas generaciones puede prosperar sin destruir las relaciones que le dieron origen. Porque una empresa puede recuperarse de una mala decisión, pero nunca de una familia rota. Muchas gracias.